Seguimos trabajando con el tema de formas canónicas elementales, que consistía en hallar una base a la que vamos a denotar a lo largo de todo este texto con B negrita. Tiene que ser base del dominio de una transformación dada, la cual va a ser fija durante todo el desarrollo, de tal manera que se cumpla que la matriz asociada tenga la mayor cantidad de ceros. Nuestro primer intento era que esa matriz fuese diagonal. Lo que estamos buscando son herramientas para poder determinar esta base. La idea es ver primero si existe. En el caso de que exista la base, después el otro problema será, bueno, ¿cómo la calculo? Y después el otro problema será, ¿cómo hallo esa matriz diagonal de forma rápida y sencilla sin que involucre el cálculo de la definición de esta matriz? Porque esta matriz, si conozco la base, tiene una fórmula, o sea, yo la puedo calcular. Pero lo que voy a hacer también es ver si existe una forma más sencilla de encontrar esa matriz sin necesidad de hacer todos los cálculos, que son varios, no son pocos, sobre todo cuando esta base la voy a construir en base a un montón de cosas que me van surgiendo dentro del procedimiento. El problema involucra sí o sí hallar los autovalores, involucra también hallar los espacios propios asociados a esos autovalores. Eso sí o sí lo involucra. Y también vimos el polinomio minimal como otra alternativa para mirar la existencia de esa base. Todo esto se va a aunar o se va a resumir en base a la semejanza. Una vez que yo obtenga la base, que obtenga la matriz diagonal, bueno, la tengo que relacionar de donde partí. O sea, porque yo partí de hipótesis previas. La relación va a darla el concepto de semejanza. O sea que hasta acá estamos en la previa de lo que verdaderamente queremos hacer, que es encontrar la base, que todavía no está determinado cómo lo vamos a calcular. Precisamente en este video es lo que vamos a tratar ahora. Vamos a ver el tema de diagonalización. Involucra varios temas, es un solo concepto y ese concepto va a derivar en otros y varias caracterizaciones de lo que es un operador diagonalizable dependiendo de los recursos con los que uno cuente dentro de un ejercicio o dentro de una investigación. Y por último, un teorema que es el que me va a dar el resultado final de todo lo que yo ando buscando, o por lo menos alguna respuesta de lo que ando buscando. Empezamos entonces con el primer tema, que es definir lo que es un operador diagonalizable. Tenemos que partir de un espacio vectorial sobre un cuerpo K de dimensión n. Esto es importante, que la letra n sea un número natural. Vamos también a considerar un operador lineal definido sobre ese espacio vectorial y vamos a decir que ese T es diagonalizable si y solo si existen vectores o elementos del espacio vectorial, tal que ahí aparece la V en negrita, tal que la tupla formada por estos elementos, donde acá se les está dando un orden, tiene que ser base del dominio de la transformación o del codominio. Tiene que ser base de B. Y además verificar que cada B sui sea autovector de T. Si recordamos qué significaba ser autovector, lo teníamos dentro de espacios propios. X es autovector de T asociado a B, si solo si, a beta, perdón, si solo si este beta es un autovalor de T, o sea, está en el espectro, y el X pertenece al espacio propio, que también es un subespacio de T. En términos de Hofmann, es espacio. Entonces, este es un autovector de T que cumpla estas condiciones. Ahora, que pertenezca a este conjunto significa que va a verificar esa igualdad que ven allí. Entonces, yo tengo la definición de diagonalizable
siempre y cuando pueda asegurar que exista esa base B en negrita, que sería esta de acá. Si yo tengo la existencia, puedo asegurar la existencia de esa base ordenada, que no va a ser cualquier base ahora, porque que sea base ordenada dentro de la definición de diagonalizable llegaría hasta ahí nada más. La palabra ordenada está en forma implícita por los paréntesis que figuran en esta tupla. Entonces, lo único que tengo en mi problema es esto. Para resolverlo, para poder dar solución definitiva al problema, o sea, obtener una matriz diagonal, voy a necesitar también una condición extra, que va a ser que los vectores estos sean autovectores de T. O sea que desde ahí ya tengo idea de dónde empezar a sacar los elementos que me van a formar la base. Ya entonces le vamos dando forma a la solución, ya estoy poniéndole condiciones o estoy trazando un camino para hallar la base esta en negrita que está aquí. Bien. Ahora sigamos, porque esto viene con más cosas. Esta base que voy a construir con esta propiedad extra, le tengo que llamar de algún nombre que identifique a la transformación o que establezca la relación con la transformación y el problema que quiero resolver. Entonces, Hoffman dice que a esta base la vamos a llamar base de B que diagonaliza a T. Esta frase la utiliza él dentro de un tema que no está dentro de diagonalización, lo da un poco más adelante dentro de otro capítulo, pero ese concepto está dentro de lo que Hoffman trabaja. Entonces ya le pusimos nombre a esta base, hay que ver si existe, y ahora también a la matriz, ya que estamos, la matriz que vamos a obtener y que va a ser diagonal, o que esperamos que sea diagonal, le vamos a decir matriz que diagonaliza a T. Va a ser una matriz cuadrada de orden n por n, o sea, va a tener n filas y n columnas. ¿De dónde sale la letra n? Es la dimensión de n. Por eso es necesario que el n sea natural, porque con ese n yo voy a construir una matriz. Si no tengo eso, la existencia de la matriz no la tengo. Directamente no la tengo. Se procede a hacer o irse por otro camino. Antes Por del ahora, cálculo, lo yo único que tengo que tenemos probar la es existencia. que es una matriz Entonces cuadrada de vamos orden por n esa por n. parte. Y Vamos que a ver la obviamente va existencia a y ser después vemos diagonal. cómo la Propiedades calculamos. obvias. Propiedades que salen facilísimas de esta definición. Voy a la definición de autovector, construyo la matriz asociada a la base B en el dominio y codominio de acuerdo a la fórmula que tiene, y cuando la calcule queda preciosa una matriz diagonal. Matriz diagonal que hay que mirarla con cariño de acuerdo a la formulación que yo les voy a dar. Los libros utilizan otro formato, pero ese formato no me sirve para el cálculo. Sí me sirve para tener una demostración sin complicaciones, pero no sirve para el cálculo. Bueno, la cuestión es que acá tengo dos conceptos que están en rojo, que sugiero que cuando hagan los ejercicios revisen qué diapositivas tienen frases en rojo y que eso los tengan a mano por las dudas de que el ejercicio, por ejemplo, les pida que hallen una base de B que diagonaliza a T o que hallen la matriz que diagonaliza la transformación. ¿Qué teoría es la que va a usar o qué caracterizaciones? Hay varias, dependiendo de los datos con los que se esté trabajando. Por ejemplo, tenemos una caracterización mediante dimensiones. Acá voy a utilizar el concepto de dimensión, por eso es que le hablo o lo titulo a esta diapositiva con ese nombre. Mismas condiciones de antes, ahora sí tengo que considerar los autovalores, en realidad el espectro ordenado de la transformación y también los espacios propios asociados a cada autovalor. Tengo que distinguir el autovalor. Una vez que tengo eso, le voy a decir, es equivalente. Mire, T va a ser diagonalizable, o sea, va a existir esa base B negrita, si y solo si
se verifica esta propiedad de acá, que para todo I perteneciente a I sub R, ¿de dónde viene el R? De la cantidad de autovalores que tenga dentro del espectro. O sea, debo considerar todos los autovalores o todos los subespacios o los espacios propios asociados a cada autovalor. Calculo la dimensión y me fijo en el orden de multiplicidad de beta sub I. Vamos a ver cómo aplicar esto en el ejemplo que estábamos trabajando, que creo que ya he cansado con este ejemplo, pero bueno, la idea es revisar todo para que vean la construcción que se va haciendo. ¿Se acuerdan que teníamos una transformación de R cubo en R cubo, cuya fórmula era esta? Identifico la letra B del espacio, que es R cubo, el cuerpo, que es los reales, y acá identifico también cuánto va a valer la n, que acuérdense que era la dimensión del espacio vectorial que se trabaja. En este caso es 3. Habíamos hallado la matriz asociada, habíamos hallado el polinomio característico, las raíces, el espectro. De esta diapositiva, para poder aplicarla, ya tengo esto, tengo esto. Tengo esto, lo calculé, sí, ahí está. Y todavía encima le puse los rótulos de beta 1 hasta beta sub 2. Acá el R va a valer 2 y eso lo voy a agregar por las dudas que haga falta. Entonces, el R que aparece en las diapositivas va a valer 2. Lo escribo para tenerlo claro cuando armemos la fórmula de B. Ahora tenemos entonces que S sub I es espacio propio asociado a beta sub I. ¿Lo conseguía eso? ¿Lo calculé? Sí, lo calculamos. ¿Se acuerdan que factorizamos el polinomio? Ahí empezamos el cálculo de los espacios propios. Acá lo hicimos para beta 1 igual a 3. Y ahí obtuve el su espacio propio. Ahí está el conjunto que no estoy obteniendo en sí el espacio propio original. Estoy obteniendo algo, una versión isomorfa a ese su 1. Ahí empecé a trabajar beta 2 igual a 5 y ahí obtuve el espacio propio. O sea que lo que tengo acá, este ítem también lo tengo. Esto es lo que yo quiero saber, si la T que estoy dando en el ejemplo es diagonalizable, porque yo quiero saber si existe esa base B en negrito que he escrito en el problema. Entonces, para saber si la proposición A vale, tengo que ver la B, obviamente. Entonces, acá fíjense, para todo I perteneciente a I sub R, o sea, tengo que considerar I igual a 1 e I después igual a 2. ¿Se acuerdan que el R dijimos que era igual a 2? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver acá? Yo tengo que ver que la dimensión del espacio S1 sea igual al orden de multiplicidad de beta 1. Veamos si tenemos esta información en el desarrollo. Vamos a beta 1, porque estoy con el I igual a 1. Entonces, veamos si tengo las dimensiones. No las tengo, pero por acá tengo una base. Si tengo una base de S1, lo único que tengo que hacer es contar las componentes o ver el cardinal del conjunto. Acá yo lo estoy tomando ya como tupla, pero en realidad teníamos que considerar el conjunto para poder hablar de cardinal. O sea, esto es tener en cuenta ese detalle, nada más que de acá yo no puedo decir que es igual al cardinal de B1 porque una tupla no tiene cardinal, el que tiene es un conjunto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venir y copiar, o lo voy a hacer por acá. Copio los elementos que están dentro de la tupla y a eso le tengo que poner llaves para que quede como conjunto. Y ahí sí, ya puedo decir que es igual a 2. Entonces, la dimensión de ese sub 1 es 2. Acá lo voy a dejar en claro. La dimensión de este espacio propio es igual a 2. Lo voy a tener acá en cuenta.
Ahora ya tengo entonces la dimensión de S1. Me está faltando ver el orden de multiplicidad de beta 1. Ese ya lo teníamos cuando calculamos las raíces, cuando hicimos la factorización del polinomio característico. Ahí está, ¿se acuerdan que beta 1 era igual a 3? Entonces el orden de multiplicidad es 2, que justamente coincide con la dimensión que acabé de determinar por aquí abajo. Lo que yo tengo es, esto vale 2, esto vale 2, esta vale. Vamos con esta otra y vamos a tener lo mismo. Hay que ver la dimensión de ese 2. Vamos entonces, para beta 2 busco el conjunto. También puedo encontrar acá la dimensión, porque tengo una variable libre. Entonces acá también puedo hallar la dimensión. Esas son todas las formas de encontrar la dimensión de un espacio. Lo voy a hacer por acá de otra manera, cosa de que vean otra alternativa de calcular la dimensión. Acá vale 1 porque hay una única variable libre. Entonces acá esto se calcula mirando el número de variables libres, que en este caso es igual a 1. Entonces la dimensión vale 1. Tengo que ir a buscar el orden de multiplicidad de beta 2 igual a 5, que lo tenía dentro de la factorización del polinomio característico, y acá vemos entonces que para beta 2, que era el 5, el número 5, es 1. Así que esta también se verifica y por ende la transformación es diagonalizable. O sea, existe, voy a borrar todo esto, como se verifica esta, tengo que T es diagonalizable. O sea, existe la base de acuerdo a la definición que vimos. Ya tenemos la información de que esta existencia vale. Para mí esta es la caracterización más fácil de ver, porque sí o sí tengo que pasar por los subespacios propios para construir la base. Y antes de pasar por la dimensión, tengo que pasar por el orden de multiplicidad de los betas. O sea que sí o sí tengo que hacer todo el trabajo que he hecho en los videos anteriores. Otra caracterización que habla de dimensión es la que figura en el ítem C. La dimensión del espacio tiene que ser igual a la suma de las dimensiones de los espacios propios. Esta propiedad va a resultar útil cuando estemos trabajando, por ejemplo, con la calculadora de matrices o con el Scientific Work, porque ambos recursos me van a poder permitir visualizar rápidamente si esto ocurre. Otra caracterización destacada es la que se da mediante el concepto de base. Para esta diapositiva necesito como requisito, además de lo que ya tenía previamente, voy a necesitar las bases de los espacios propios. Esta propiedad es importante porque lo que me va a permitir hacer es, ya sabiendo que el T es diagonalizable mediante los recursos de la diapositiva anterior, es construir la famosa base. Entonces veamos qué es lo que necesitamos. El espacio vectorial, la transformación, el espectro, los subespacios asociados a cada uno de ellos y las bases. Necesito las bases. Y eso fue parte de lo que se trabajó cuando estuvimos haciendo estos desarrollos. Bien, por ejemplo acá lo que hice fue calcular el espacio y ahora encontrar una base, y obtuve entonces los resultados de lo que era la base de B1. La pude encontrar perfectamente a los vectores que van dentro de esa base. Entonces tengo la base para S1. Me está faltando ahora una base para el igual a 2, porque hay que considerar todos los subíndices. Me voy a fijar para S sub 2, esta parte ya también la tenía. Fíjense lo que parece en rojo acá, o sea que esa fórmula la tengo que considerar, esta expresión hay que considerarla. Aparece la B en negrita, la B que me va a solucionar el problema, me dice que es igual a una tupla, donde aparece B1 y B sub R, que recuerden son las bases de cada subespacio. ¿Y qué significa esto? Es una notación que utiliza Hoffman, por ejemplo, y otro que lo utiliza es un libro que se llama Armando Rojo, muy poco usado dentro de las universidades argentinas
y es una lástima porque el libro es viejito, es de los años 70, al igual que Hoffman, pero para mí es más didáctico, o sea, es más entendible que los otros trabajos. Y por ahí habla o obtiene los mismos resultados que Hoffman. Y no es tan rebuscado, vuelvo a repetir, no es tan rebuscado. Bueno, la cuestión, ¿qué significa esta tupla con conjuntos adentro? Porque las bases son conjuntos. ¿Qué significa? Significa que esta tupla se va a formar con la unión de los conjuntos cuyos elementos aparecen ordenados según la ubicación de B1 y B sub R en la tupla. Veamos, primero construyamos eso para seguir avanzando. Entonces acá lo hago. Voy a construir la B en negrita. Ahí está. Es una tupla entonces que va a estar formada por todas las bases de los o de los espacios propios. Tengo dos, entonces va a estar formada por B1 y B sub 2. Voy a traer lo que era B sub 1, así lo copio. Entonces, ¿qué debo hacer? Esto me va a dar una tupla, porque acuérdense que esto es una base ordenada. Entonces, acá aparece B1. Me fijo, ¿qué tiene adentro B1? Estas dos componentes. Listo, vengo y las copio acá. Esto que está en negrito es de B1. Aparece una coma, la escribo. Y ahora aparece B2. ¿Qué voy a hacer? Copio el elemento o la componente que tiene B2. Es una sola, listo. A esa vengo y la pego aquí. Ya tenemos entonces la construcción que me está pidiendo esta diapositiva, esto de acá. Con respecto a las equivalencias, la proposición A ya sabemos que T es diagonalizable, lo obtuvimos mediante la caracterización o las equivalencias que hablaban de dimensión. Por lo tanto, lo que vamos a usar de esta diapositiva es el ítem B para poder concluir que B es la base que diagonaliza a T. Y además tenemos la construcción de la matriz asociada a esa base que no es necesario calcularla de acuerdo a esta proposición porque ya me da el formato de cómo venir y hacerlo. Entonces, lo que podemos concluir que la construcción que obtuvimos recién es base de B que diagonaliza a T. Copié la definición o la nueva formulación que tiene la matriz asociada y lo que voy a hacer es adaptarla entonces al ejercicio. El R vale 2. ¿Por qué? Porque tenía dos autovalores. El espectro estaba formado por dos componentes. Así que aquí será 2 por 2. Beta 1 es 3. La identidad en este caso es la matriz identidad tiene dimensión de S1 por dimensión de S1, o sea que va a tener esta cantidad de filas por esta cantidad de columnas. ¿Cuál era la dimensión de S1? Recién la obtuvimos por aquí arriba. De S1 era la dimensión igual a 2. Entonces lo único que hago es venir y reemplazar entonces en ese lugar por el número 2. Como el R era igual a 2, lo único que tengo que venir y hacer es agregar el correspondiente de beta 2 en este lugar, que era 5, y la dimensión del espacio S sub 2 era igual a 1. También lo obtuvimos en uno de los pasos previos, eso estaba un poco más cerca. Ahí está, la dimensión de S sub 2 es igual a 1. O sea que estoy corroborando nada más los números para que vean que ya son datos que los tengo previamente. Ahora, ¿qué es esta expresión de aquí? Es una notación de una matriz diagonal. Si es diagonal, quiere decir que tengo que ver primero construir o armar las filas y las columnas de la matriz de orden 2 por 2 en este caso. Ahí está el orden que debo considerar en esa matriz. Este elemento que aparece acá, esto se puede interpretar como que es una tupla, aunque en realidad no lo es, pero hagamos de cuenta que sí es una tupla.
Entonces, el primer elemento va a ir en el primer lugar de la línea diagonal de esta matriz. Entonces, acá yo tengo, este lo escribo acá y la segunda componente en el segundo lugar que corresponde dentro de esa diagonal. Los otros lugares hay que rellenarlos con ceros. Puede ser un cero, dos ceros, tres ceros. Todo va a depender de la cantidad de filas que haya en esta línea. Observen, acá tengo la matriz nula. ¿Cuántas filas va a tener esa matriz nula? La misma cantidad que tenga la matriz identidad que se encuentra en la fila de donde se ubica esa otra de aquí. Y las cantidad de columnas que va a tener van a ser iguales a la cantidad de columnas que tenga la columna, si yo la miro en forma vertical, la cantidad de filas que tenga la matriz de identidad que está en esa misma columna. O sea que acá vamos a tener 1 y 1. Con respecto a este lugar, lo mismo. Tengo que mirar para saber qué número escribo en el primer lugar, ese 1, ¿de dónde lo saco? Lo miro en forma horizontal, me fijo en la identidad, el número 1, la fila 1, tiene una fila, entonces ahí escribo 1. Ahora, para ver cuántas columnas tiene, acá escribí 2. ¿Pero por qué? Porque si yo miro la columna, en forma vertical miro, la identidad en este caso también tiene 2 columnas. Recuerden que las matrices por bloques tenían que conservar esa propiedad. Paso siguiente, lo que hago es escribir la matriz de identidad de acuerdo al orden que me figura ahí abajo. Lo mismo hago con estas otras. Acá también podría venir a haber construido, lo voy a hacer ya que estamos en ese lugar. Lo que voy a hacer es reemplazar por una matriz con esas características, 2 filas y una columna. En este lugar necesitamos una fila y 2 columnas, que ahí ya la tenía, entonces ahí la escribo como matriz. Lo próximo que hay que hacer es venir y copiar las matrices nulas que acabo de obtener y también hay que multiplicar el número 3 por la identidad. Lo hago, lo mismo hago aquí en esta otra matriz y obtengo este resultado. Teniendo en cuenta la definición de matriz en bloque, lo que hay que hacer es sacar los corchetes y pegar las matrices de acuerdo al cómo están ubicadas dentro de una matriz de orden 3×3. ¿Por qué? Porque acá tengo 2 filas y acá una. Entonces, en la sin bloques, en la matriz que no está particionada, voy a tener 3 filas. ¿Y cuántas columnas? Y acá tengo 2 columnas y acá tengo una. Así que vamos a tener 3 columnas. Conclusión, lo que tengo al sacarle los corchetes es una matriz de orden 3×3. Si nos acordamos, una de las propiedades de la matriz asociada a esta base que diagonaliza a la transformación T, tiene que tener el orden de 3 filas y 3 columnas porque 3 era el número n, era la dimensión del espacio B que está aquí. Así que en conclusión podemos decir que la matriz asociada a la transformación respecto de la base que diagonaliza a B es esta que figura aquí. Y como podrán observar, es una matriz diagonal. Esta matriz, de acuerdo a lo que dicen en la literatura, es la matriz que diagonaliza la transformación lineal que estoy trabajando. En definitiva, hemos logrado resolver este problema para casos especiales, porque si no tengo las caracterizaciones de las dimensiones, ya sea la de la suma o con el orden de multiplicidad, no voy a obtener la construcción de la base B ni tampoco la de la matriz diagonal. En la literatura también aparecen caracterizaciones que se refieren al polinomio característico y al minimal asociados a la transformación lineal. Con respecto al polinomio característico, la idea es que una vez conocido este polinomio, ver si se puede factorizar de esta manera.
donde aparece el producto de igual a 1 hasta r de los polinomios, fíjense los paréntesis, dentro de esos paréntesis está el x menos beta sub i, donde el beta sub i es un elemento o una componente del espectro, o sea, es un autovalor, y cada paréntesis tiene como exponente a la dimensión del espacio propio. Vamos a corroborar si es cierto que se verifica esta factorización para el polinomio característico del ejemplo que estamos trabajando. Recordemos que ya sabemos que es diagonalizable, por lo tanto, esto sí se tiene que verificar. Por acá tengo ya escrito lo que obtuvimos del polinomio característico. Fue una de las primeras cosas que hicimos dentro del ejemplo. Vimos también, encontramos las raíces, vimos que se podía factorizar de esta manera en base a estos tres productos, utilizando la definición de potencias en polinomios. Lo que me quedaría acá sería x menos 3 elevado al cuadrado, pero ese cuadrado, ese 2, coincide con la dimensión del S1, por eso es que lo puedo escribir de esa manera. Con respecto a este otro, solamente sería o tiene exponente 1 y 1 es la dimensión de S2. Así que la factorización la puedo escribir de esta manera. Bueno, ahora lo que hago es nada más volver a las etiquetas que le había puesto a 3 y a 5 como autovalores dentro del espectro, y esto tiene nada más la finalidad de mostrar que efectivamente puedo escribir el producto tal como dice la diapositiva. Es nada más verificarlo. Volviendo a la diapositiva, tenemos otra caracterización que habla de polinomio minimal. Observen que en este caso la factorización de este polinomio tiene que quedar con los paréntesis, lo mismo que está arriba, pero con exponente 1. Acá, si observan, yo he utilizado distinta notación, se puede usar cualquiera de las dos para simbolizar el producto con este símbolo. Volvamos al ejemplo entonces para ver el polinomio minimal que habíamos obtenido en uno de los videos pasados. Tenía esa expresión. La idea es factorizar este polinomio. Y uno dirá, ¿otra vez tengo que hallar raíces? No, las raíces que yo encontré para el polinomio característico van a servirme para el polinomio minimal. Son exactamente las mismas. Entonces, me acuerdo de cómo factorizar polinomios, que consiste en escribir paréntesis con la indeterminada restando cada raíz, un paréntesis por cada raíz, lo escribo. Y luego tengo que corroborar o verificar que el exponente de cada uno de estos paréntesis sea igual a 1. O sea, tengo que cerciorarme de eso, porque ese criterio que estoy diciendo de cómo factorizar el polinomio no me habla nada de los exponentes que tiene cada paréntesis. Acá esto se puede hacer de dos maneras. En realidad hay tres maneras conocidas. La primera manera sería ver cuál es el grado de cada uno de los polinomios. Acá es 1, estoy multiplicando, 1 más 1 me da 2 y es el grado del polinomio que yo tengo de este otro lado. O sea que efectivamente los exponentes valen 1. Pero puede suceder que no. Entonces, ¿cómo descarto que no sean 1 si no tengo la suma de los polinomios que me dé el grado del polinomio minimal? En ese caso, lo que puedo hacer es aplicar Ruffini, ir dividiendo hasta ver cuántas veces se repite cada raíz dentro de la factorización. Y hay otra forma que se basa en la teoría de las fórmulas de Taylor que se ven en cálculo 1. Pero acá me parece innecesaria porque con Ruffini me parece que basta y sobra para determinar el orden de multiplicidad de estos polinomios en esa factorización. Otra caracterización que trabaja Hoffman y toda la literatura que hable de espacios vectoriales y de diagonalización es la que se basa en sumas directas. Primero veamos a qué se llama suma directa.
Necesito un espacio y voy a decir que este espacio vectorial va a ser igual a la suma directa de S sub I, con I variando desde 1 hasta R. ¿Cómo se define esto? Porque esta es la notación. Se define con una proposición que es una conjunción formada por tres proposiciones. La primera dice que los S sub I tienen que ser subespacios del espacio vectorial, que el espacio vectorial tiene que ser igual a la suma de estos conjuntos. ¿Cómo se define la suma de conjuntos en un espacio vectorial? Como la suma de los elementos que cada uno de ellos debe estar en el subespacio S sub I. La tercera condición me habla de que si consideramos un elemento en cada subespacio, si lo sumamos y nos da el vector nulo, entonces cada uno de esos elementos tiene que ser el vector nulo. Si los S sub I cumplen esa propiedad, se dicen que son espacios independientes. Así los llama Hoffman. Esta propiedad la trabaja Hoffman, también la trabaja Jerónimo, por supuesto, pero tanto Hoffman como Jerónimo van a preferir a la hora de demostrar propiedades que tengan que ver con suma directa, es esta caracterización, que no forma parte de la definición según Hoffman, y dice que P es suma directa de los S sub I, si solo si cada vector del espacio vectorial se puede expresar como suma de elementos que están en los subespacios, pero de forma única. Teniendo en cuenta entonces la definición y la caracterización de suma directa, ya podemos hablar de una caracterización de operador diagonalizable. Voy a decir que T es diagonalizable si, solo si, al espacio lo puedo descomponer como suma directa de estos conjuntos que están acá. Y esos conjuntos son nada más ni nada menos que los espacios propios asociados a cada autovalor del operador T. Ahora pasamos a ver propiedades que tienen que ver cuando sabemos que el operador es diagonalizable y también cuando sabemos cuál es la base que lo diagonaliza. Vamos a partir del espacio vectorial que tiene que tener dimensión n. Recuerden que el n es un número natural y un operador lineal definido sobre ese espacio vectorial. Como les decía, partimos de que T es diagonalizable, partimos de que tenemos ya la B en negrito que diagonaliza a B, conocemos los vectores que forman esa base y también vamos a considerar una base a la que le vamos a llamar U, que no tiene nada que ver con esta B que hemos tomado acá. Las propiedades tratan de estas fórmulas que ven acá. La primera propiedad me dice, mire, esta matriz, que es la matriz que diagonaliza a T, porque es la que está asociada a esta base, se puede obtener como el producto de esta cosa que ven ahí, que es una matriz de paso. La letra P no importa, puede ser cualquier letra, lo que importa es la ubicación de las letras de las dos bases que figuran aquí para poder armar la fórmula. ¿Qué fórmula esta que ven acá? Tiene sentido o tiene significado el cambio de letras que hagamos aquí. Entonces ahí tienen la fórmula, es una matriz de paso, pero en este caso no es solo la matriz de paso, es la inversa de esa matriz de paso. Y a esa inversa hay que multiplicarla por una matriz asociada a T, pero respecto de la otra base que estoy tomando dentro del antecedente, que es la U. Y también la tengo que multiplicar por la matriz de paso que estaba aquí dentro del paréntesis. Pusimos entonces la inversa, pero había una propiedad en las matrices de paso que la inversa de una de ellas, fíjense, abajo está la U, arriba está la B. Si yo les pido que sea la inversa,
voy a obtener la matriz de paso invirtiendo las bases acá, el orden de las bases. Ahora arriba está la U y abajo está la B. Se invierte y a esa le ponemos otra letra, por ejemplo la Q. Esta fórmula se calcula también por este lado, o sea que la Q tiene dos formas de calcularse, mediante el cálculo de la inversa de la otra matriz de paso o bien por la fórmula que ven aquí en este ítem. Esta matriz asociada sigue siendo igual y acá obviamente voy a ponerle la inversa de la matriz que coloqué primera porque por esa propiedad de que si se cambiaban de lugar las bases podría llegar a ponerse la inversa en ese lugar. Acá tenemos la matriz asociada respecto de la base B, pero ¿qué pasa si yo quiero obtener la matriz asociada en la base U sin usar la fórmula? Porque cada una de estas matrices que aparece a mano derecha tiene una fórmula para calcularse que depende de la base. Bueno, en este caso esta matriz se va a obtener con una fórmula muy similar a estas otras, nada más que ahora en el medio va a figurar la otra matriz. Sea cual sea la formulación que elijamos, A, B o C, lo que obtenemos en realidad es que las dos matrices que tenemos aquí a la izquierda son semejantes. ¿Se acuerdan que les dije que la semejanza, que fue el primer concepto que estuvimos viendo, era el que relacionaba una matriz asociada a cualquier base que yo tome del espacio con la matriz que la diagonaliza? Para poder demostrar cada uno de estos ítems hay que usar entonces la definición de las matrices asociadas, en este caso para esta, ahí está, y bueno, para poder poner en estos lugares lo que vamos a utilizar serían estas otras dos propiedades. Aquí también para esta otra propiedad necesitaríamos ver cuál es la formulación de la matriz T asociada a B, pero a esta nosotros la teníamos de otra manera expresada que era mucho más simple que utilizar una fórmula similar a esta. Que esta fórmula la obtuvimos justamente de esta diapositiva. Ahí está, nada más que acá la estoy formulando. Acá es una notación y aquí como que la estoy extendiendo en esta parte, ¿sí? Ahí estoy considerando las matrices nulas que con la notación no la había simbolizado. Y ahí tengo ya expresado incluso hasta los órdenes que tengo que considerar de las matrices nulas.